Cordial saludo, compañeros de óleo hidráulica. Hoy vamos a dar un poquito la teoría intermedia de lo que es un ejercicio, ¿sí? Vamos a mirar un poco una idea loca que se me generó, que es explicar la teoría con base en un ejercicio. El ejercicio que vamos a utilizar hoy es un ejercicio. Aquí tenemos el copyright, Fabián Horacio Díaz y el profesor de la materia potencia fluida de ingeniería mecánica. Y vamos a mirar un poco lo que son estas válvulas y válvulas de secuencia, cómo funcionan, analizar a profundidad las posiciones de las válvulas. Y bueno, nada más aparte de eso. Tenemos dos cilindros y un cilindro E con amortiguador, que el amortiguador simplemente en el cálculo no se ve reflejado, ¿no? El amortiguador simplemente es como para que el cilindro llegue y no golpee tan duro, ¿no? Literalmente es para eso. Entonces, a continuación les voy a mostrar ya el fragmento del video. Y nada, disfrútenlo. Y con un papelito van haciendo también el ejercicio. ¿Listo? Entonces, nos vemos en una próxima. Entonces, siempre les recomiendo que primero miren lo que es el circuito hidráulico, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces uno lo que hace es meterse uno a leer los datos, no sabemos lo que nos están diciendo, velocidad ascenso, descenso, no sé de qué me están hablando. Entonces, pues más bien primero se mira el circuito, hacemos una estimación de lo que posiblemente va a ser y con base a eso vamos a los datos y ahí sí empezamos a calcular cada una de las cosas. Entonces, podemos observar que tenemos dos cilindros en este circuito, ¿sí? El cilindro B tiene una amortiguación y una herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Esta herramienta posiblemente sea para punzar, sea para prensar. Eso ya depende pues de la aplicación del ejercicio en lo que está en el enunciado. Pero pues ya podemos ir viendo que este cilindro es el que va a realizar el mayor trabajo. Luego tenemos un cilindro A que no tiene acoplado pues nada, ni el ejercicio menciona que tiene acoplado algo. Entonces nosotros ya podemos hacer una idea que este es un juego o un circuito con un cilindro de sujeción, el cual yo coloco mi material en una superficie, el cilindro A se extiende, ¿sí? Él hace su carrera y va a sujetar lo que es una pieza, ¿no? Para dejarla fija. Y este cilindro B, aunque esté de este lado, debería estar por acá con el objetivo de prensar esa pieza. Esto ya me dice mucho. ¿Por qué? Si le pongo un poquito de análisis, ya sé que va a ser un circuito secuencial. Aquí ya tengo las válvulas de secuencia, válvula de secuencia uno, válvula de secuencia 2. ¿Por qué sé que son válvulas de secuencia? Recuerden que las válvulas de secuencia siempre manejan un drenaje externo, ¿no? Además de tener su cheque en paralelo. ¿Listo? Aquí tenemos el mismo juego, válvula de secuencia 2. Podemos observar que tenemos una válvula reguladora de caudal. Importante este dato, ya que, bueno, más adelante lo explico. Y tenemos otros dos tipos de válvulas de presión. Tenemos la válvula reductora de presión y la válvula contrabalance de acción directa. ¿Listo? Quiero hacer mucho énfasis en esta válvula, lo digo desde siempre, desde el primer día de laboratorio. Esta señorita de acá es la que ocasiona muchas pérdidas de parciales. ¿Por qué? Porque la gente no sabe qué es lo que está haciendo el fluido. ¿Listo? Entonces, como primer paso, ya que miraron el circuito, sacaron un análisis un poco básico, un poco general de lo que podría ser. Ya saben que primero se extiende este cilindro A y luego viene el cilindro A y se extiende. Ahora sí, procedemos a mirar qué hace cada posición. Entonces, recuerden que yo nombro las posiciones como esta como la posición uno, esta como la posición central y esta como la posición 2 o posición 3, la verdad. Lo importante es que ustedes sepan en qué posición está. ¿Listo? Vamos a hacer el recorrido del aceite. Va a ser un poco metodológico, pero bueno. Empezamos por la bomba, pasa por este caudalímetro. El caudalímetro no va a ejercer ningún tipo, o podría ejercer un tipo de delta P, pero para este caso, pues no. Listo, llegamos acá. La primera posición va a ser esta.
Entonces, cuando la flechita está hacia arriba, entonces conduce estos dos conductos. Y llegamos a este punto de bifurcación. Entonces, aquí tenemos dos caminos. El primero, irnos por el camino de arriba, y el segundo, irnos por el camino de la derecha. Si podemos observar, si nos vamos por el camino de arriba, nos presentamos con una válvula de secuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de activarse esta válvula de secuencia se tiene que mover algo, ¿sí? O sea, tiene que haber un movimiento previo a la activación de esta válvula. Esta válvula solo se activa cuando un movimiento ya haya terminado. Entonces, ustedes ya piensan y dicen, bueno, si esa válvula todavía no está activa, entonces me voy por el otro recorrido a ver qué hace. Entonces, nos vamos por la derecha. Llega acá, uy, nos encontramos con esta contrabalance. Sin embargo, vean esto, que pasa por el cheque. El cheque está en esta posición. Salta el cheque, viene por acá. Como llega al área anular, lo que está haciendo es la retracción, es decir, está subiendo la herramienta. El fluido, vamos a hacerlo de otro color, para que no me confundan. El fluido evacúa por este lado. Vean otro dato importante. ¿Qué es más sencillo? ¿Meterse por la reguladora de caudal o pasar por el cheque? Obviamente pasar por el cheque le va a costar menos. Entonces se viene por acá. Llegamos a lo mismo. Esta válvula de secuencia es más fácil pasar por el cheque. Y viene por acá. Y va para tanque. Listo. El cilindro ya está en el tope. Digamos que aquí esté la camisa. Y el cilindro ya se retrajo completamente. Y acá hay una distancia de cero. Ya se retrajo, o una distancia muy mínima. Ya se retrajo completamente. Como la bomba sigue funcionando, va a aumentar la presión de mi fluido. Recuerden que aquí todavía hay líquido, ¿sí? Como es fluido estancado, se va a presurizar. Lo que va a hacer es abrirme esta válvula. Entonces, listo, ya terminó el movimiento que yo quería. Una vez finalizado el movimiento del cilindro B, sube la presión y abre esta señorita, ¿sí? Empuja esta línea hacia abajo, la abre y retrae el cilindro A. Lo mismo, viene por acá, salta el cheque y se va para tanque. Voy a colocar este azul para no confundirlos. Vamos a tener este aquí, listo. Ahora sí. Entonces, como decía, se retrae y va para tanque. Listo, ya sabemos cómo funciona la posición 1. Si lo podemos observar, la posición 1 no va a ser de generar fuerza. La posición 1 va a ser de sacar la herramienta, retraer el cilindro. Es decir, en esos dos movimientos lo que estoy haciendo es, o lo que me está diciendo es que yo ya finalicé mi trabajo. Entonces, esta posición 1 es muy importante ya que sabemos que la posición 2 es la que va a realizar el trabajo de prensado. Aquí en la posición 1 no estamos prensando a nadie, estamos quitando la herramienta y estamos reteniendo el cilindro A. No más. Posición central. La posición central es muy importante ya que en esta posición, ya es que me toca hacer un corto. Bueno, la posición central es muy importante porque es la posición en la cual yo voy a sostener carga. Entonces, del cilindro A y del cilindro B, ¿yo dónde tengo la carga? Pues aquí lo podemos observar, tal cual, en el cilindro B. ¿Sí? El cilindro A no va a necesitar esta válvula de sostenimiento de herramienta. También que en este caso se pone el cilindro A como si estuviera horizontal. Entonces no hay necesidad no le afectaría la gravedad, no caería. Entonces este de aquí sí tendría, o sí tendería, o sí va a tender a caer. ¿Qué es lo que hace que esto no caiga? Esta válvula de contrabalance, ¿no? Para eso lo único que me sirve esta posición, para calcular las válvulas de contrabalance, que son las que van a hacer el sostenimiento de carga. Recuerden que aquí va una presión y esta presión se va a ver afectada por, entonces, la contrapresión o el área anular, que va a ser igual al peso, ¿no? Entonces recuerden que esta CP va a ser la CP que está acá, toda esta línea va a tener esa presión. ¿Por qué? Porque es un fluido estancado. En teoría, esto no se está moviendo.
eso está quieto. Y aquí, cuando vayamos a calcular, entonces el taraje de esta válvula simplemente va a ser que la presión de taraje de la válvula de contrabalance va a ser igual a un factor de seguridad de la carga por la presión, ¿sí? La presión que esté ejerciendo. Es lo mismo a tener factor de seguridad por la carga sobre el área anular. ¿Sí? De esta ecuación, simplemente el área anular lo paso para este lado y despejo, ¿no? Eso es lo único que no va a funcionar, la posición central. Entonces, cuando vean un punto, espérenme, me regreso, cuando vean un punto que les piden sostenimiento de carga, ¿en qué posición lo van a hacer? Pues ya saben, en esta. No se está moviendo el cilindro, lo único que está siendo efectuado es el peso de la carga a una presión o a un fluido confinado. Este fluido no va a escapar de esta zona. Finalmente ya estamos en la última posición y una de las posiciones un poco más críticas. ¿Por qué es la más crítica? Porque aquí es donde vamos a realizar todo el trabajo. Entonces empezamos por la bomba, estamos en esta posición, entonces el fluido va a ir así, viene por acá. Lo que les mencionaba ahorita, que hay un punto de bifurcación, tenemos la válvula de secuencia. Esta válvula de secuencia no se va a activar antes de que exista un movimiento previo. Entonces, ¿cuál es el movimiento previo? Pues la que está por este camino. Mucho ojito, por aquí no se puede ir, por este camino de acá no se puede ir. ¿Por qué? Porque el cheque está en esta posición. Entonces, el fluido en este sentido no funciona. Y tenemos una reductora de presión. Vean que esta válvula está normalmente abierta. Es decir, me permite el paso. Pues ya más o menos nosotros vamos dando cuenta que, ay, sí, es cierto, el fluido puede pasar por acá. Y lo que va a hacer es extender este cilindro. Entonces ya sabemos que el primer movimiento del cilindro A es sujetar la pieza. Entonces digamos que aquí está la pared, acá hay una pieza y el cilindro A lo que va a hacer es moverse para sujetar la pieza y luego prensar, lo que es lógico, ¿no? Yo no voy a prensar primero y luego sujetar la pieza, no tendría ningún tipo de sentido. Una vez se extiende el cilindro y ya esté sujetando, ahora sí se aumenta la presión por toda esta línea hasta el punto que me abre la válvula de secuencia. Entonces me abre la válvula de secuencia por este camino, sigue el fluido, no pasa por el cheque, entonces tiene que pasar por la reguladora de caudal y esto es muy importante. Esta reguladora de caudal acá es muy importante. Ya lo explico por qué. Sigue por acá y lo que va a realizar es ahora sí el prensado, o es decir, la extensión del cilindro B. Analizamos por encima por dónde se va a ir el fluido a tanque, pues viene por acá, abre esta válvula contrabalance. Bueno, primero viene por acá, ¿no? Porque este movimiento del cilindro primero se evacúa, después este movimiento es súper sencillo, solo tiene que pasar por el cheque, aquí se invierte y va hacia tanque. Entonces en este punto, que es donde se unen los retornos, ahora sí, después de la extensión de este cilindro, se abre la contrabalance y permite el flujo hacia el tanque. Ahora, aquí viene lo importante. Digamos, o supongamos, un caudal de 10 galones por minuto. Y esta reguladora solo deja pasar 5 galones por minuto. Entonces, si yo sé que por aquí todo el fluido está pasando, ¿sí? Yo sé que por aquí todo el fluido está pasando en esta dirección, hacia la derecha. ¿Por qué? Porque yo ya sé que este movimiento ya terminó, entonces todo el caudal disponible lo tengo en esta línea, y yo sé que solo esta válvula me deja pasar 5 galones por minuto, hacia dónde se están yendo los otros 5, ¿sí? Entonces, en este punto, exactamente en este punto, hay lo que se llama un punto de bifurcación. Entonces, si hacemos un análisis de este punto, lo voy a sacar por acá. Entonces, viene el caudal de la bomba, los 5 galones que permite el sistema, y el resto se va por caudal de la válvula de alivio. Y el resto se va por acá. Entonces aquí se separa 5 galones
y hacia arriba se separan los otros 5 galones por minuto. ¿Por qué? Porque la reguladora caudal es lo que me permite en el sistema. Simplemente es eso. Es decir, que esta señorita de acá al final se va a abrir a un caudal de 5 galones por minuto. Es por eso que me dan esta curva característica. Esta curva es de ella. Entonces, ¿cuál sería el caudal? En este caso serían 10, el caudal máximo que pasaría por ella. Y cuando estamos pensando, pues pasan solo 5. Pues aquí tenemos que hacer un triángulo para saber qué presión es la que está esta válvula. Listo, una vez entendido esto, vamos ahora sí con la parte teórica de, de las válvulas. Válvula reductora de presión, esta válvula tiene, o es la que más cascarita tiene. ¿Por qué? Para hallar el taraje de ella no es posible con una fórmula. Recuerden que yo les pasé aquí una fórmula para hallar la presión de taraje de la válvula contrabalance. Sin embargo, para la reductora de presión no hay fórmula. ¿Por qué? ¿Por qué no hay fórmula para esta? Porque generalmente esta yo la taro dependiendo de la necesidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quiero que a este cilindro le lleguen 1000 psi, sí o sí, o sea, si yo quiero que a ese cilindro lleguen sí o sí 1000 psi, ¿cómo lo logro? Con la válvula reductora de presión. Entonces yo le voy a poner a esta válvula los 1000 psi para que cuando salga a través de ella, yo asegure esa presión en la línea. Generalmente este dato, el dato de este traje, se lo van a dar. ¿Sí? Entonces eso es para ejercicios prácticos. Muchos dirán, ¿por qué pasa eso? Entonces vamos a mirar la otra válvula, que es la válvula contrabalance, la que ya habíamos visto. Entonces ustedes ya saben que aquí hay una presión, que la válvula contrabalance lo que va a hacer es sostener carga y que la presión de taraje del resorte va a ser presión de taraje, la válvula contrabalance va a ser igual a un factor de seguridad por la contrapresión. Entonces, ¿cuál va a ser la contrapresión? El fluido que está acá. ¿Listo? El fluido que está acá. ¿Cómo es este fluido? Siendo un DCL el cilindro, entonces aquí, ¿qué fuerza voy a tener? Voy a tener la fuerza del peso mirando hacia abajo y la del fluido poniéndose en movimiento. Entonces el fluido está efectuándose sobre un área anular, que es este de acá, y por eso saco esta ecuación. Y ya calculé aquí la presión de taraje de esta válvula. Ahora, si podemos ver, estas válvulas se parecen mucho. No tiene casi diferencia. Lo que sí podemos observar es, primero, esta válvula es abierta. Es decir, que inicialmente ella permite el flujo a través de ella. Eso es lo primero. Lo segundo es que miren dónde está el piloto. ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? En esta válvula. En esta válvula el piloto está después de pasar la válvula. ¿Dónde está el piloto de esta válvula? Antes de pasar por la válvula. Sí, aquí lo podemos ver. Antes de que el fluido llegue a esta válvula, está el piloto. En cambio acá, cuando el fluido viene, está es después. Y, como lo sé también, pues las flechas me lo indican, ¿no? Las flechas me indican la dirección de operación de la válvula. Entonces, si yo hiciera el dibujo de este carrete, digamos que esto es esto mismo, aquí está el resorte, entonces el resorte me está ejerciendo una fuerza hacia arriba de mi PSI. Aquí tengo el piloto, y yo lo que estoy haciendo es generar una fuerza, o esa fuerza se transmite más bien esta fuerza se transmite al aceite, en sentido contrario, 1000 PSI. Y por ley de Pascal, pues la presión que siente acá, la misma presión que siente acá, la misma presión que siente acá, misma presión que siente acá, misma presión que siente acá, y misma presión que siente por toda la línea. Ese es el truquito de esta válvula. Tira muchos parciales, se demoran mucho tiempo, pierden tiempo en eso. Entonces, el objetivo es saber que después de pasar por la válvula, la presión va a ser la presión de taraje. Listo, nomás es eso. Esta ya miramos cómo calcularla. Simplemente es factor de seguridad por la contrapresión o la presión que siente por la línea. Válvulas de secuencia.
Pues como lo mencionamos antes, primero se tiene que cumplir una actividad, es decir, la del cilindro A. Primero se cumple esta y cuando se detiene el movimiento, el fluido aumenta la presión hasta tal punto de que va a abrir esta válvula. ¿A qué presión? Pues a la presión de apertura a la que fue tarada. ¿Sí? De estas válvulas no hay que explicar mucho. Lo único que diría es que si salen muchas válvulas de secuencia, tengan en cuenta el taraje. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que tengo aceite hacia un cilindro, ¿no? Voy a dejar aquí el cilindro rápido. Tengo aceite hacia un cilindro. Luego que hay una válvula de secuencia. Y acá hay otro cilindro. Y luego acá abajo, o acá a la izquierda, hay otra válvula de secuencia. Y aquí va otro cilindro. ¿Qué es lo único que hay que tener cuidado? El taraje. Aquí se me olvidó colocarlo. El taraje a lo que está cada válvula de secuencia. Digamos que aquí esté a 100 PSI, aquí esté a 700. Entonces ya vamos a saber que primero se extiende este cilindro. Entonces primero se extiende el cilindro A. Entonces entre estas dos, ¿cuál va a abrir primero? Pues va a abrir la que tenga menor presión de taraje, es decir, esta. Entonces luego se va a extender el cilindro B. Y finalmente se va a extender el cilindro C. Entonces vamos a tener un orden de A más, B más, C más. ¿Sí? Se extiende A primero, luego se extiende B y luego se extiende C. Es lo único, si les llega a salir de que hay varias válvulas de secuencia en el circuito, pues mirar el orden de taraje. Válvula reguladora de caudal, lo que mencioné ahorita, si solo me permite 5 galones por minuto y mi bomba envía 10 galones por minuto, entonces hay un lugar por el que se me está escapando el fluido y yo todavía no lo sé. Entonces, recuerden que hay dos maneras que puede pasar esto. La primera es que hayan fugas, y si hay fugas, hermano, o sea, si el circuito está pailas, o sea, el sistema está pailas, mande a arreglar eso, porque si usted está perdiendo caudal por esa boda, pues vaya tontería, ¿no? No es la idea. Manda a arreglar eso de una para que no pierda más caudal y así no pierde potencia. Otra manera es que se esté yendo por la válvula de alivio. Entonces, aquí tenemos un punto de bifurcación y por aquí se van a ir los 5 galones por minuto del sistema y por allí se van a ir 5 galones por minuto de la válvula de alivio. Joseph, no sé, con 5 galones de minuto se ve muy sencillo. Listo. Digamos que yo taro esta válvula a que solo me pase 2 galones por minuto. Sí, yo quiero que este cilindro pues le llegue un caudal de 2 galones con el objetivo de disminuir la velocidad a la que generalmente estaba efectuando el cilindro. Sí, recuerden que generalmente son 10 galones. Entonces, pues yo quiero disminuir esa velocidad, quiero controlarla. Listo, lo logré. Sin embargo, ¿dónde están los 8 galones restantes de la bomba? Lo mismo. Entonces, punto de bifurcación. Si por aquí se me dan 2, por acá tendría que irse 8. Nomás es eso. Válvula de seguridad. Entonces, recuerden que esta válvula, bueno, primero que todo recuerden una cosa. Ah, bueno, y ahorita voy a mencionar algo otra vez, las válvulas contrabalance. Recuerden primero que todo una cosa. Existen dos tipos de válvulas. Las válvulas que son por pilotaje interno y las válvulas que son por pilotaje externo. ¿Sí? Diferencia entre una y otra. Esta válvula va a ser proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo del flujo que le pase, va a tener una presión. Entonces, si primero le pasan 2, va a tener una presión. Si luego le pasan 5, va a tener otra presión. Si le pasa todo el caudal de la bomba, va a tener una presión. Es decir, va abriéndose por lapsos. A diferencia de una válvula de piloto externo que es todo o nada. ¿Qué quiere decir con esto? Que hermano, a esta válvula le va a pasar un solo caudal a una sola presión. ¿Sí? Si se abre esta válvula, le va a pasar sí o sí este caudal y va a tener sí o sí esta presión. Entonces, es por eso que esta válvula de seguridad tiene esta curva característica.
¿Para qué me sirve esta curva característica? Pues lo que yo les decía. Si por aquí pasan los 5 galones por minuto, vean que aquí ya me está dando un dato de presión importante. Entonces este dato de presión, no sé, digamos que es 1700. Entonces la presión de 1700 va a ser la presión que va a sentir acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esta válvula está abierta, es la presión que necesito yo para abrirla. Es lo que siente en este momento la válvula. Otro ejemplo, ya no son 5, sino que ahora es todo el caudal de la bomba. Digamos que ahora es todo el caudal de la bomba. Entonces digamos que aquí es 2000 y aquí es 10. Entonces todo el caudal de la bomba se está yendo por este camino y la presión que va a sentir el manómetro va a ser de 2000. ¿Esto para qué? Pues más adelante cuando hagamos los ejercicios vamos a ver que este dato es muy importante porque conocería la presión de bomba. ¿Sí? Voy a hacer otro ejemplo, por si no quedó claro. Digamos que ahora pasan 2 galones por la válvula de alivio. Entonces aquí estamos a 1600. Esto envía 10 galones por minuto. Entonces en este punto de bifurcación, como yo estoy diciendo que hacia la válvula de alivio están pasando 2 y hacia arriba están pasando 8, yo conozco la presión porque esta válvula de alivio está abierta, entonces aquí va a ser 1600. Y recuerden, ley de Pascal, la presión acá, la misma presión acá, la misma presión acá, la misma presión acá, la misma presión a la salida de la bomba, la misma presión a la entrada de la válvula direccional. Es decir, puedo tener aquí un delta P, conociendo ya este dato de acá. ¿Por qué? Porque este dato de acá va a ser este de acá, 1600. Entonces ya vamos viendo que los ejercicios van teniendo una lógica, van teniendo pues, estas válvulas tienen sus cositas, que es importante tener claro. Me regreso acá, simplemente porque hay 3 tipos de válvulas contrabalance. Entonces está esta, y esta es una válvula contrabalance de acción directa. Luego tenemos la acción remota, que es exactamente lo mismo, simplemente esta va a tener un pilotaje externo. ¿Sí? ¿Cómo se halla el taraje de esta válvula? Pues simplemente va a ser la presión piloto por el alfa. El alfa es la relación de áreas que hay entre la presión que yo envío y la presión que yo intensifico. Y eso va a ser igual a la presión de taraje, la válvula contrabalance. Hay muchas veces que suman acá una presión del resorte. Bueno, para este caso, no. ¿Listo? Para este caso no. Luego tenemos la de frenado. Y la válvula de frenado va a ser más o menos lo mismo. Pero esta va a tener... Uy, se me desvió el mouse. Esta va a tener las dos presiones. ¿Listo? ¿Cómo voy a hallar la presión de taraje de una válvula de frenado? Igual que una válvula de acción directa. La presión de taraje de la válvula contrabalance y frenado va a ser igual a un factor de seguridad por la contrapresión. No se va a tomar en cuenta esta presión piloto. ¿Listo? Si tienen dudas sobre esto, me lo preguntan en persona y yo les explico detalladamente. Listo. Con esto ya detallamos bastante de lo que son los accesorios. Y aquí tenemos otras dos. ¿Sí? Válvula direccional y cheque pilotado. Entonces la válvula direccional la voy a explicar en otro video, porque en este caso es un poquito más complejo. Entonces, esto lo voy a explicar en otro video. Y la cheque pilotado se la explico acá de manera sencilla. La de cheque pilotado, ustedes saben, es una válvula que también sostiene carga. Y tiene esta forma. Y aquí tiene una presión piloto, ¿no? Y aquí tiene también un alfa. Ecuación de esto. La única ecuación que yo necesito para esto, digamos que acá en un cilindro. Esto solo tiene una ecuación, que va a ser
X por alfa va a ser igual a la presión del resorte. ¿Cuál resorte? Este de acá. Recuerde que el resorte va a ejercer una presión hacia allá. Y la fuerza, la que está acá, la contrapresión, y esta va a ser efectuada por una carga, no sé, sí, por cosas X. Va a tener el alfa y va a tener la presión. ¿La presión piloto dónde va a venir? Pues la presión piloto va a venir de la línea superior. Joseph, ¿en qué caso puedo utilizar la ecuación? Pues uno la puede utilizar para saber si el cheque está abierto o esta presión no es suficiente para abrir el cheque. Simplemente es para eso. No es para calcular el taraje, no es para calcular pérdidas, nada. Simplemente es para saber si una típica pregunta podría ser que verificar si esa presión le sirve al cheque para poder abrirse. Entonces nosotros aplicamos esta fórmula y verificamos que efectivamente se puede abrir el cheque y que todo de acuerdo a los requerimientos. Digamos que yo tengo aquí una presión de 100 psi, aquí tenga 1000 psi y tengo un alfa de 2. Entonces la presión piloto mínima, ya explico por qué mínimo, esto va a ser 2200, ¿no? Entonces esta es la presión piloto mínima de apertura del cheque. ¿Por qué digo mínima? Si ya ustedes empiezan a calcular y ven que ejerciendo el trabajo, la presión piloto da como de 7000 psi, pues ustedes dicen, no pues, está abierto literalmente sobradísimo. Pero digamos, si la presión de trabajo que ustedes estén haciendo en el equipo da 1000, pues ustedes ya ahí ven y dicen, no, pues ya la presión no alcanza a abrir el cheque porque esa es la presión piloto mínima para abrirlo. ¿Listo? Es eso. Terminamos ahí por ese lado las válvulas y vamos a los cilindros. Entonces, los cilindros de sujeción tienen algo muy interesante. Aquí tengo la pared, tengo la pieza y está el cilindro. Cuando este cilindro se está extendiendo, él no va a llegar hasta la carrera final, ¿sí? Él a este punto no llega. Recuerden esto, no llega. ¿Él hasta dónde va a llegar? Va a llegar más o menos hasta acá, hasta la mitad. Entonces él va a desplazar todo ese volumen hasta ese punto y aquí ya va a empezar a sujetar la pieza. ¿Listo? Entonces vamos a hacer otra vez la camisa, esta la camisa. Bueno, obviamente si esto estuviera proporcional, pues entenderían, ¿no? Pero hagan la idea. Él no llega hasta el final, sino que llega hasta acá, ¿sí? El cilindro se desplaza hasta esta distancia. Entonces echando un poquito acá. Voy a agarrar esto y llega hasta ahí. ¿Listo? Y ahí empieza a sujetar. Bueno, entonces, ¿con qué objetivo se hace esto? Estos cilindros de sujeción no se analizan de la misma forma de un cilindro de prensado. Les voy a explicar por qué. Si yo hago el DSL y yo tengo aquí una fuerza de sujeción, entonces voy a hacer aquí la camisa. ¿Listo? Y ahora con color rojo. Todo esto va a estar presurizado porque por aquí viene la bomba. Entonces esto sería presión 1 por el área del pistón. La pregunta es, ¿el fluido que está acá va a generar una contrapresión? Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando los cilindros, o sea, cuando yo estoy sujetando la pieza, el cilindro ¿cómo está? El cilindro tiene una velocidad de cero. ¿Por qué? Porque yo estoy sujetando la pieza. El cilindro no se está moviendo. Lo único que está haciendo es mantener la pieza quieta. Si él se siguiera o si él tuviera una velocidad diferente a cero, significaría que está prensando la pieza, no la está sujetando. Con base en esta presión cero, es decir, que en este punto no hay movimiento del cilindro,
¿Por qué tendría que haber una contrapresión? Recuerden que la contrapresión es una presión que se opone al movimiento. Pero si no hay movimiento, entonces, ¿qué va a pasar? Pues no hay contrapresión. Entonces, ¿cómo se hace el DCL de este cilindro sujetador? Simplemente va a ser la presión del sujetador, la fuerza del sujetador va a ser igual a la presión 1 por el área del pistón. Eso es un truquito de estos cilindros sujetadores. Ahora vamos a mirar el cilindro de prensado. Aquí está la misma herramienta, digo que la misma pieza. Entonces el cilindro, esta vez sí, se extiende completamente. Digamos que aquí está el tool. Cuando entra en contacto con la pieza, ¿cómo va a ser la velocidad? El cilindro cuando están prensando se queda quieto o se mueve. ¿Sí? Entonces si se quedara quieto, ¿qué pasaría? Que está sujetando la pieza. Y si se mueve, es que está prensando. ¿Por qué? Porque va a ser esta distancia que empieza acá va a ser menor, luego va a ser un poquito mayor, luego tal, tal, ¿sí? Hasta que prense bien esta pieza. Entonces aquí va a tener una velocidad diferente a cero. Entonces vamos a hacer el DCL. DCL, ¿cómo sería? Presión, digamos 2 por el área del pistón. Y aquí vamos a tener una contrapresión. Esto que influyó, ¿no? Que influye. Entonces esta contrapresión por el área anular. Lo que yo dije ahorita, la contrapresión se opone al movimiento. El cilindro se está moviendo, es decir, que sí hay contrapresión en este caso. Entonces, es muy importante que sepan cuando los cilindros se están moviendo, cuando los cilindros están quietos, porque dependiendo de eso va a tener contrapresión o no. ¿Y cómo va a ser el DCL de esto? Pues simplemente va a ser presión 2 por el área del pistón menos la contrapresión, que es la que se está poniendo a ese prensado, a ese movimiento de prensado, por el área anular. Esto va a ser igual. Entonces aquí vamos a tener dos fuerzas. La fuerza de prensado, ¿por qué hacia arriba? Porque es la fuerza que se opone a la acción-reacción, ¿no? O sea, yo le aplico una fuerza de prensado a la pieza, pero la pieza responde con una fuerza contraria a eso. Se está oponiendo a ser prensado. Entonces tenemos la fuerza de prensado, pues que en este caso fuerza de prensado, y el peso de la propia herramienta, ¿no? El peso de la propia herramienta va hacia abajo. Entonces, menos W. Esto es para los cilindros. Importante que sepan lo de la sujeción, que aquí no hay contrapresión, porque el cilindro tiene una velocidad de cero. Aquí como no hay velocidad de cero, entonces sí va a haber una contrapresión, porque es la que se pone en movimiento. La fuerza de prensado, el peso, entonces que es una fuerza que se pone. Lo mismo acá. La fuerza de sujeción, yo lo que hago es hacia, hacia la izquierda, ¿no? Es lo que yo hago la fuerza de sujeción. Sin embargo, la pieza va a responder con una fuerza contraria, ¿sí? Acción-reacción. Y eso es lo que va a sentir el émbolo, lo que es en este caso el cilindro. Entonces aquí va a estar la fuerza de sujeción. Ya esto sería todo. Un poquito una teoría bastante extensa. Pero pues tienen que repetir varias veces que les quede todo claro. Muy importante lo de las posiciones, lo de la válvula direccional. Que ya con esto, una vez ustedes ya comprenden cómo funciona todo el circuito, pueden iniciar a hacer un cálculo. Por ejemplo, ya por último, ya por último, este ejercicio se resolvía primero con este cilindro. Pues yo tenía una fuerza de sujeción en este sentido, tenía que la reguladora de presión, no me acuerdo qué presión estaba tarada, pero creo que estaba tarada a mi PSI. Entonces yo sé que el DCL de este cilindro, el cilindro A, va a ser la fuerza de sujeción, que va a ser igual a la presión 1, digamos que esto es P1, por el área del pistón. Y esta era la incógnita, no tenía conocimiento del área.
Yo ya sé el truquito de la reguladora de presión, que si aquí está tarado 1000 PSI, eso se va a transmitir después de la válvula. Es decir, que aquí también va a tener 1000 PSI. Presión 1 va a ser igual a 1000 PSI. Entonces tengo la fuerza de sujeción que me la daban y la presión 1 que indirectamente me la daban por la reguladora de presión. Con eso ya va el área. Entonces ese truquito es el... Aquí vemos dos trucos combinados. La primera, que no hay contrapresión en esta cámara por lo que está sujetando. Y la segunda, que la presión de taraje es la misma presión a la que sale la, la presión de trabajo. Bueno, un gusto que puedan llegar hasta acá. Si tienen dudas, pues coméntenlas, lean el ejercicio, hagan este ejercicio, ya saben cómo hacerlo. Aquí está toda la parte conceptual de cómo realizar el ejercicio, solo es que ustedes pongan datos. Y bueno, nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta luego.